Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y ahora vamos a hablar sobre la fisiología gastrointestinal. Específicamente hablaremos sobre las funciones secretoras del tubo digestivo. Entonces, lo primero que debe de ocurrir para que comience a aumentar la secreción de lo que son los jugos que son producidos a nivel del sistema digestivo, pues lo primero que tenemos que tener es hambre. Tenemos que tener una sensación de hambre e inclusive sin comer, inclusive sin haber visto los alimentos, solamente en pensar, tener esa sensación de hambre, pues entonces comienzan a liberarse a través de lo que es la secreción parasimpática, lo que es la saliva, el ácido clorhídrico y también lo que es la secreción pancreática. Solamente con la sensación del hambre comienza a liberarse en cierto porcentaje, pero menor, lo que es la secreción gástrica, la secreción pancreática y la secreción salival. Entonces, justamente empezamos aquí con lo que es la secreción salivar, la cual la aumento de la secreción de las glándulas salivares, estoy hablando de la parótida, la submaxilar y la sublingual, comienzan a ser estimulados vía el nervio facial y el nervio glosofaringio por el parasimpático para que éste libere secreción salivar. Entonces todo empieza aquí, cuando ya llega el alimento. Entonces vamos a imaginarnos que un individuo está comiéndose aquí unos plátanos verdes, unos fritos verdes, y básicamente los fritos verdes lo que son es carbohidratos. Es carbohidratos. En este caso tienen algo de sodio porque tienen sal. Y también tienen grasa porque son freídos, o sea, son fritos en aceite. Entonces este individuo va a comer en este caso carbohidratos y va a comer grasa. Entonces aquí va a empezar a ingerir ese alimento. Y todo va a empezar aquí en la cavidad bucal. Recordemos que para poder ingerir este alimento debemos que tener una mandíbula intacta, una arcada dental intacta, una lengua funcionando, o sea, con el hipogloso y con lo que es el quinto par, inervando lo que es la mandíbula y inervando lo que es la lengua para poder mover lo que hay aquí en la cavidad bucal y poder ingerir esos alimentos. Entonces, a nivel de la saliva, que es producida por las glándulas salivares, o sea, la parótida submandibular y la sublingual, van a liberar la saliva y en la saliva vamos a tener potasio, bicarbonato, sodio y tialina. La tialina es una enzima digestiva que digiere lo que son los carbohidratos. O sea que ya alrededor de un 30-40% de los carbohidratos que ingerimos de estos plátanos verdes van a ser digeridos por la tialina o amilasa salivar a nivel de la cavidad bucal. Entonces, luego de que diglutimos estos plátanos verdes, van a continuar por el esófago. El esófago debemos de recordar que esta parte solamente tiene secreción mucosa y no hay secreción de enzimas digestivas. Ya una vez, entonces pasamos el esófago, pasamos el cardias y llegamos entonces al estómago. Tenemos que en el estómago están las células parietales o oxínticas que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y tenemos las células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Entonces vamos a ver qué pasa aquí a nivel del estómago, qué secreciones tenemos. Aquí tenemos las células parietales, esto sería la luz del estómago, y esto sería la porción basal de la célula parietal. Entonces tenemos que hay una proteína a nivel de la membrana celular que mira hacia la luz del estómago, la cual es la hidrógeno potasio ATPasa. La hidrógeno potasio ATPasa libera hidrogeniones hacia la luz del estómago y por lo tanto al aumentar los hidrogeniones hace este entorno más ácido. Y por eso es que aquí es que se produce lo que es el ácido clorhídrico, aumentando hidrogeniones en este medio y absorbiendo potasio. Por otro lado, tenemos aquí que se libera cloro hacia la luz del estómago y se libera también agua hacia la luz del estómago. Esto es gracias a esta proteína que encontramos a nivel de lo que es la porción basal de las células parietales, que es la sodio-potasio ATPasa, la cual secreta potasio hacia adentro de la célula
y reabsorbe sodio hacia la porción basal de la célula. Entonces tenemos que hay ciertas sustancias que aumentan lo que es la secreción de ácido clorhídrico. Entre ellas tenemos el acetilcolina, la histamina y la gastrina. Nosotros podemos inhibir esta proteína, la hidrógeno potasio ATPasa, que también es llamado la bomba de protones, utilizando un medicamento que se llama omeprazol. Y este medicamento pertenece a la familia que se llama inhibidores de la bomba de protones y se utiliza en enfermedades como úlcera péptica y gastritis. También tenemos que podemos inhibir lo que es la histamina, y hay medicamentos que inhiben la histamina y por lo tanto se utilizan también en la gastritis y en la úlcera péptica por inhibición de manera indirecta de lo que es la producción de ácido clorhídrico. Y aquí está lo que es la ranitidina. También tenemos que las células parietales producen el factor intrínseco. El factor intrínseco es esencial para que se pueda absorber la vitamina B12. Y cuando no tenemos factor intrínseco, esto produce una enfermedad que se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa produce una enfermedad que causa una anemia megaloblástica. O sea, la anemia perniciosa, que por déficit de factor intrínseco produce una anomalía a nivel de lo que es la síntesis genética del eritrocito y produce un eritrocito anormal macrocítico. También tenemos que puede aumentar la cantidad de producción de gastrina por un tumor. Y cuando tenemos esta enfermedad en la cual hay un tumor que mayormente se localiza a nivel del páncreas, que produce cantidades excesivas de gastrina, esto es secundario a una enfermedad llamada síndrome de Zollinger-Ellison. Aquí en esta imagen podemos ver las diferentes fases de lo que es la secreción gástrica, que como dije al inicio del video, todo empieza primero con la sensación de hambre. Hay una primera porción que es la fase cefálica, en la cual con la sensación de hambre ya se libera un porcentaje de lo que es el ácido clorhídrico. Luego viene la fase gástrica, que es ya cuando ese alimento llega al estómago, y esto corresponde a la gran mayoría del porcentaje de la secreción. Y finalmente tenemos la fase intestinal, que es cuando ya pasa del estómago y también se sigue liberando ácido clorhídrico, que este correspondería al menor porcentaje de las fases de liberación de ácido clorhídrico. Ya entonces, cuando pasamos del estómago, llegamos aquí al intestino delgado. Una vez en el intestino delgado, en la primera porción, que es el duodeno, tenemos aquí que se liberan las secreciones del páncreas y las secreciones de la vesícula biliar que vienen del hígado, o sea, de la bilis, porque la vesícula biliar lo que hace es que almacena y concentra la bilis mientras que el hígado la produce. Entonces vamos a ver qué pasa aquí a nivel del duodeno. Entonces tenemos aquí el intestino delgado, esto sería el colédoco, que es el tubo, o sea, la tubería que lleva las secreciones al intestino delgado, y aquí tenemos el páncreas. Entonces tenemos que el páncreas también tiene sus fases de secreción pancreática, como vimos en las fases de secreción gástrica. Tenemos también que tiene una porción cefálica, gástrica e intestinal, que ya inclusive con el pensamiento de que queremos ingerir alimentos, comienza a producirse secreción pancreática. Y en la gástrica, aunque es una porción menor que por ejemplo en la de secreción de ácido clorhídrico. Y finalmente en la intestinal, que cuando ya llega al intestino delgado, que esta correspondería al mayor porcentaje de las tres fases. Entonces tenemos que una vez llega el alimento aquí al intestino delgado, se liberan estas sustancias, la acetilcolina, lo que es la cistocinina y la secretina, que aumentan las secreciones de páncreas para que se libere hacia el intestino delgado. Y aquí entonces tenemos la enzima digestiva tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa, que son enzimas que digieren las proteínas. Tenemos que se libera la amilasa pancreática, que es una enzima digestiva que digiere los carbohidratos.
Y tenemos la lipasa pancreática, que es una enzima digestiva que digiere los lípidos. Aparte de eso, el páncreas también libera bicarbonato de sodio para neutralizar lo que es el ácido clorhídrico y también libera agua hacia el intestino delgado. Ok, entonces tenemos aquí en el intestino delgado, ya hablamos del páncreas, vamos a hablar ahora de la bilis y de lo que son las vías biliares. Entonces tenemos aquí lo que es el conducto hepático izquierdo. Aquí tenemos lo que es el conducto hepático derecho, los cuales forman el conducto hepático común. Luego, el conducto cístico, que va hacia la vesícula biliar, que vuelvo y le digo, se encarga de almacenar y concentrar la bilis, pero no producirla, mientras que el hígado sí es que la produce la bilis. Y finalmente, entonces, forman aquí el colédoco. Y el colédoco entonces lleva lo que es la secreción de estas vías biliares hacia el intestino delgado. Entonces aquí tenemos que este circulito corresponde a lo que es la bilis. Vuelvo y le digo, la bilis se produce en el hígado. Entonces, la bilis llega hacia la vesícula biliar, donde ésta se almacena y se concentra. Una vez llegan los lípidos en el intestino delgado, porque usted comió, por ejemplo, chicharrón, porque comió pizza, en este caso el plátano verde con frito en grasa, en aceite, se libera una hormona que se llama colecistocinina que contrae la vesícula biliar para que libere bilis. Entonces ahí la bilis ya llega al intestino delgado y lo que hace la bilis es que se encarga de emulsificar los lípidos. Una vez emulsificados los lípidos, entonces pueden ser absorbidos a nivel del intestino delgado y llegan a la circulación enterohepática. Entonces la bilis se absorbe y llega a la circulación portal y vuelve otra vez al hígado. Fíjense aquí lo vemos en una imagen de una manera más detallada, que lo que llega aquí al intestino delgado, la bilis llega aquí al intestino delgado, una vez comemos los lípidos, la colecistocinina produce la contracción de la vesícula biliar y una vez se contraen, se libera la bilis, se emulsifican los lípidos, se absorben, llegan a la circulación y vuelven al hígado. Entonces continuamos del duodeno, nos vamos ahora al yeyuno ilium, o sea, continuamos el intestino delgado, pero en la porción de yeyuno ilium. Una vez aquí en el yeyuno ilium tenemos aquí las células en borde de cepillo que vemos en el intestino delgado, que su función principal es absorber los alimentos. Una vez aquí encontramos que estas células secretan agua, electrolitos y moco. El moco es secretado por la glándula de Brunner. A nivel de también la célula de intestino delgado, encontramos lo que son las peptidasas, que son enzimas digestivas que se encargan de digerir los aminoácidos, sacarasas, maltasas, lactasas, isomaltasas, que se encarga de digerir lo que son los monosacáridos, o sea, los micromoléculas de los carbohidratos. Y finalmente lipasa intestinal, que se encarga también de digerir lo que son los ácidos grasos. Luego del intestino delgado, pues esto continúa y se va aquí ahora al colon, pasa por la válvula iliocecal, llega al ciego. Esto aquí sería colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoideo, recto, ano. Y tenemos que ya a nivel del colon, lo único que se secreta es moco y el colon lo que se encarga es del equilibrio hidroelectrolítico a través de la absorción de agua y electrolitos a través del colon. Pues muchas gracias y nos veremos en otro video.